¿Sabías que existe una hormiga cuya picadura es similar a un disparo de bala? ¿Buscas sangre azul? Pues ya no es una fantasía. ¿Eres de los que crees que no estamos solos? Pues en Roswell también lo creen. Dicen que las piedras no tienen vida, pero ¿conoces las piedras viajeras? ¿Sabes que debajo de la punta de la Torre Eiffel hay un apartamento de 100 metros cuadrados? Prepárate, porque comenzamos. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Venga Javi, mete el reloj. ¡Tiempo! La conocida como hormiga bala cuenta con un dolor de mordida superior a la de 30 abejas. Hay quien afirma que el dolor de su mordisco es similar al de una bala. Pero me gustaría saber a qué persona le ha picado esta hormiga y le han disparado. Joder, Frank, que puede ser peligroso, macho. ¡Calla, cojones! ¡Cagao! ¡Eres un cagao! Curioso, ¿no? La sangre azul existe y no es precisamente la de un rey. Se consigue gracias al cangrejo herradura, uno de los animales más antiguos del mundo, y su sangre se utiliza en la medicina, de ahí que sea única. Bajo el mar, bajo el mar. ¿Sabías que las máscaras de oxígeno de los aviones solo tienen una duración de entre 10 y 15 minutos? Es el tiempo que tiene el piloto para estabilizar el avión y poder bajar a una altura en donde se pueda respirar con normalidad. Hablando de aviones, ¿es peor un rayo o una ave? Pues sorprendentemente una ave, porque pueden entrar en las turbinas y ya te puedes imaginar el resto. Un resplandor y hace ¡pum! Por eso utilizan sistemas de ruidos para espantarlas. ¿Y qué te parece una cuchara para dominarlos a todos? Haz que una cuchara esté muy fría y colócatela en las ojeras para ver su efecto. También puedes utilizarla para los granos, pero eso mejor no te lo enseñamos. Alrededor del 90% de las personas en el mundo tienen ojos marrones, el resto azules, grises o verdes, pero aún más raras son las personas que tienen un ojo de cada color. Esta propiedad se denomina heterocromía del iris. No tomes mucho café o té si no quieres acabar con la boca como un día de resaca. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y es que este tipo de bebidas hacen que sientas la necesidad de ir al baño y provocando una deshidratación parecida a la que tienes esos domingos por la mañana. ¿A que sí, fiesteros? Las rocas viajeras se mueven, sí, has oído bien, se mueven, y migran dejando en la tierra unos pequeños surcos en la arena con decenas de metros de longitud. Lo realmente inquietante es que tras años de investigación nadie las ha visto moverse. ¿Te gustan los monumentos? ¿Te gusta París? Y la pregunta definitiva, ¿quieres las mejores vistas? Tengo al hombre perfecto para ti, el señor Eiffel, que diseñó un apartamento justo debajo de la aguja para sí mismo y quedó cerrado al público hasta hace poco, donde puedes verlo a través de una ventana. Vale, sabes que las cobras son peligrosas por su veneno, ¿no? ¿Y si te dijera que puedes ganar mucho dinero con una pequeña dosis de este? ¿Cambiarías de opinión? Su uso ayuda al cerebro contra enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, lo que lo hace una sustancia muy cotizada. Y parece que de venenos va la cosa, y es que el del escorpión, aparte de su uso en la medicina, cuenta con muchas propiedades. Por eso, puede llegar a costar más de 9 millones de dólares. Pero quieto ahí, no vayas a ir ahora cogiendo escorpiones por tu cuenta que nos conocemos. Si alguna vez tienes alguna herida o infección en la boca, haznos caso y mira tu cepillo de dientes antes, ya que puede ser el causante. El hecho de que lo utilices durante más de 3 meses puede provocarte enfermedades bucales como herpes. Si te han recomendado alguna vez arroz para secar tu móvil, no sueltes nunca a esa gente. El arroz es muy buen absorbente de la humedad, también ayuda a limpiar lugares inalcanzables y si lo calientas en una bolsa ayudará a tus problemas cervicales. Ojo con la humedad en casa, su excesiva concentración puede llevar a cosas peores que una mancha en la pared, y es la formación de hongos y microorganismos, peligrosos para nuestra salud. El ajo siempre se ha utilizado como remedio para muchos ámbitos. Ya en la Edad Media, los romanos los plantaban cuando llegaban a una nueva tierra y lo utilizaban para el pie de atleta o contra enfermedades como la peste. ¿Qué pasaría si dejas de tomar azúcar por un mes? Pues bien, el holandés Sacha Harlan lo comprobó. En un principio se sentía cansado y con mal humor, pero tras pasar este primer mal tiempo, físicamente se empezó a sentir muchísimo mejor, levantándose sin dificultad y lleno de energía. ¡Estoy a tope! ¡Jefe de equipo, estoy a tope! Bueno, pero paremos para tomar algo tras tantas curiosidades y seguimos, ¿te parece? Me relajo. ¿Una Coca-Cola Cherry? Sí, con sabor a cereza y que salió en 1985. Fue la primera Coca-Cola saborizada y es la tercera por detrás de la tradicional y la opción light desde 2007. Entre las medidas de seguridad de los hombres de negro está el usar nombres en clave para el presidente y sus personas cercanas. Un ejemplo es Obama, que era Renegade, y su mujer Michelle era Renacimiento. Algo que ayuda a proteger su identidad. Una cosa fácil, sencilla y para toda la familia. Pero sigamos en tierra americana, pero con Roswell. Para quien no lo sepa, se afirma que en 1995 el ejército había recogido material extraterrestre en las inmediaciones. Desde entonces se ha convertido en visita turística para los amantes de los ovnis. Mi casa, teléfono. Y volviendo a la fauna animal... Hola, soy Dory. Hola, Dory. ¿Habías visto alguna vez un pez con la cabeza transparente? Se trata del barreleye, que vive en las costas de California y gracias a esa cabeza puede tener una visión mucho más amplia.
Y en las maldiciones. Digo, Un ejemplo que traemos es durante el rodaje del Exorcista, en el que murieron unas 10 personas, entre ellas 2 actores. Y hablando de películas, siempre es habitual que se hagan guiños a otras. Un ejemplo es Toy Story, donde hay escenas míticas con su origen en Indiana Jones o El Resplandor. ¿Quieres ropa de marca y tranquilidad? Pues existe una tienda de Prada en medio del desierto de Texas, ahora con más seguridad tras un primer asalto. ¿Quién lo diría, verdad? ¡Tiempo! Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja tu like, no olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y recuerda, tienes la caja de comentarios abajo y queremos saber tu opinión. O no, quién sabe, a lo mejor no nos interesa tanto. Pues claro que sí, hombre, ¿cómo no nos va a interesar? Un saludo y hasta la próxima.